Otra cosa que me gustaría decir, así como un anexo satélite alrededor, con respecto a la acción, que tiene que ver con esto, pero que es un poco, yo lo llamo el chimpún, ¿no? El chimpún es la búsqueda del chimpún. O sea, ya sabéis, porque me lo habréis oído hasta las narices, que el problema de la acción es identificarme con el que la hace y buscar el chimpún. O sea, el logro, la sociedad del logro. Chimpún es el resultado final de una música, ¿no? Entonces, estás escuchando una sinfonía y al final hace chimpún y el cierre de la movida, ¿no? Pues si yo estoy exclusivamente buscando el cierre, si yo estoy buscando continuamente el logro en la acción, estoy perdiendo la unidad con el proceso que me lleva a la finalización. Tiene tan poco sentido buscar el logro en la acción como buscar la muerte en la vida o como buscar el chimpún en la música. Yo no realizo un trabajo porque me guste lo que me da después, o, digamos, no debería ser esto, ¿no? Sino porque el proceso de realizarlo es interesante en sí mismo, no porque el producto o el resultado o lo que voy a conseguir o dónde me va a dejar a mí el haberlo hecho, ¿sí? Si yo, digamos que, si yo busco el chimpún y el chimpún, la conclusión es para adquirir otra cosa o yo ser más guay, entonces ese camino crea un montón de karma y voy a tener un montón de problemas, porque no estoy en dicha, no estoy fluyendo en unidad sin querer cambiar nada. Si a mí lo que me gusta es tocar el piano, eso es una cosa. Si yo lo que quiero es que los demás me admiren por cómo toco el piano, es otra cosa. Si yo lo que quiero es tocar el piano, no es lo mismo que yo lo que quiero es ser un virtuoso del piano. No es lo mismo querer tocar el piano o ser un virtuoso del piano. ¿Qué es lo que pasa? Pues que cuanto yo más estoy en dicha con la acción, es decir, cuanto más en unidad estoy con la acción, sin rechazos ni anhelos, más repito la acción por su propio placer y de manera innata lo que me produce es una mayor habilidad y ya entramos en el círculo virtuoso de la acción, que es que cuanto más lo hago, mejor lo hago, cuanto mejor lo hago, más lo disfruto porque tengo más habilidad, cuanto más habilidad tengo, más lo gozo, cuanto más lo gozo, más lo hago. ¿Qué es lo que pasa? Pues que eso me lleva de manera innata a que el logro viene por sí mismo, me acaban contratando en la Orquesta Nacional de Pianista, pero no si yo lo que buscaba es ser el pianista de la Orquesta Nacional. ¿Veis esto? Entonces, en la acción, la búsqueda del chimpún es un problemón. Y la búsqueda de que el chimpún o el realizar esa acción ensalce a mi yo o evite que mi yo sea defectuoso, no me permite fluir con la acción. No la voy a disfrutar y no va a haber dicha. Y esto se puede aplicar a la vida. Al final de la vida no te dan un premio. No hay chimpún. A lo mejor hay chimpún, pero ¿quién quiere llegar al chimpún? Claro, si hay chimpún, dices, ¿tú eres el chimpún? Bueno, ya llegará el chimpún, ¿no? Es como si tú vas a ver la novena de Beethoven, te sientas y hace el director 1, 2, 3, chimpún. Y haces, no hombre, a mí me la ponen entera. Pónganmela entera porque el chimpún tiene sentido cuando yo la he procesado entera. Pues con la acción correcta es lo mismo. Si yo tengo identificación con el hacedor, qué bien lo hago, qué mal lo hago, cómo soy yo, dónde me deja a mí, cómo lo estoy haciendo, si estoy bien, si estoy mal, no lo estoy disfrutando. Y si lo estoy identificando con si el resultado es bueno, si el resultado es malo, si necesito que me digan que está bien, que está mal, pues tampoco. Todo eso lo único que me hace es crear karma y crear dificultades en la acción. Con lo cual yo cada vez estoy más espeso porque hay más ego en la construcción de la acción. El miedo
es como el chimpún. Y el miedo es el control. Entonces, uno de los principales problemas de la acción es el perfeccionismo. Uno de los principales problemas de la acción es la búsqueda de la perfección dentro de la acción. Que no la observación de la perfección. ¿Entendéis? Si yo quiero tocar un tema de Debussy, yo lo que quiero es disfrutar del máximo nivel de perfección de la pieza, pero no del máximo nivel de perfección del ejecutante de la pieza. Que hay una enorme diferencia, porque si yo cometo un error mientras estoy tocando la pieza y yo lo que busco es la perfección de la pieza tocada, voy a buscar la perfección de la pieza, pero no va a haber referencias a quien lo está intentando. No voy a decir, es que soy una puta mierda porque siempre me equivoco, o mira cómo lo toco, mira cómo lo toco, mira cómo lo toco. ¿Entendéis? Mira cómo lo toco y qué puta mierda soy mientras lo toco, son identificación con el hacedor. En cambio, fusión y dicha con la pieza es que yo cuando me equivoco digo, anda, eso no era así. ¿Cómo era? Entonces tendría que hacer tirita, tirita, entonces, fusión. Pero si hago tirita, soy gilipollas, lo hago fatal. O hago tirita, ¡ay, cómo lo hago! ¡Qué bien! Venir todos a escucharme, venir. Claro, pues ya estoy en el chungo. La búsqueda de la perfección es miedo. La búsqueda de la perfección me lleva al intento de control. Quiero controlarme a mí mismo, a la opinión de los demás y cómo lo hago. ¿Y por qué quiero controlar las cosas? Controlarme yo, controlar a los demás y controlar cómo lo hago. Pues porque tengo miedo. ¿Miedo de qué? Miedo de los demás, de la opinión de los demás, miedo de mi habilidad al realizar las cosas y miedo de mí mismo de si soy bueno o malo. La búsqueda del perfeccionismo en la acción es miedo. La búsqueda del control en la vida es miedo. Cuando yo sé realizar una acción y la gozo, no tengo miedo. Cuando yo temo no saberla realizar o necesariamente necesito que los demás me digan lo bien que lo hago, entonces tengo miedo. Y entonces me hago controlador. Y entonces meto identificación con el hacedor y búsqueda del chimpún y ya, karma y chungo. Me van a acabar no funcionando, no consiguiendo los objetivos, consiguiendo criticar donde quería el hago, consiguiendo que no funcione, porque lo que quiere el karma, lo que quiere el universo, llámalo X, es que yo esté en dicha y en unidad y en confianza de que la acción se produzca espontánea. ¿Y qué es que la acción se produzca espontánea? Pues que yo me permito, o sea, yo me observo, por decirlo así, cómo Dios vive, cómo Dios actúa en mí, pero sin ninguna identificación. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando yo monto mis propios vídeos a veces? Pues que tomo apuntes, lo cual es completamente absurdo. Digo, anda, estoy montando el vídeo, digo, esto eso es verdad, y entonces me lo apunto. Digo, ya, pero si lo has dicho tú. Dice otra parte de ti. Claro, porque ¿qué es estar enchufado? ¿No? Pues que cuando yo estoy hablando públicamente, ¿yo soy consciente de que este personaje está hablando públicamente? Sí, yo soy perfectamente consciente de si está hablando, de si está siendo más gilipollas, menos gilipollas, más divertido, menos divertido. Soy perfectamente consciente de eso, pero no me siento identificado con el personaje que está hablando. Es verdad que yo tengo, como os he dicho muchas veces, la enorme ventaja de que durante muchísimos años hice mucho teatro, mucho cine, bueno, cine poco, pero mucha tele, sobre todo, y mucho teatro. Entonces, haciendo de otro, que en realidad lo estoy haciendo de mí. Entonces, al hacer tanto de otro, ha llegado un momento en el que yo dije, ¿y si Mariano es otro? O sea, ¿y si yo interpreto a Mariano pero yo no soy Mariano? ¿Os acordáis de esto? ¿Y si yo soy Mariano pero y si yo hago de Mariano como si fuera un personaje? ¿Puedo igual que hago de Romeo y no me identifico con Romeo y no sufro hacer de Mariano y permitir que Mariano sea gilipollas, divertido, escatológico, tonto, sabio, tal, y me da igual? Porque es lo que toca en el guión. ¿Y qué pasa cuando sucede esa prueba? Pues que tú pruebas a hacer eso, como tienes mucha práctica de hacerlo, lo haces con tu propio personaje y resulta que el personaje
funciona mucho mejor cuando no le controlas. Mucho mejor, mucho más divertido, mucho más lúcido, no te importa cuando es imbécil, no te importa cuando se levanta con mala cara, porque es una cosa que le pasa al personaje. Cuando tú después estás viendo un vídeo del personaje, dices, uy, qué curioso, y entonces lo apuntas. Porque lo que ha pasado es que tú has delegado el comportamiento de tu propio yo para que sea manifestado por lo que es, por lo que es. Y esto es una libertad, una sensación de libertad absoluta, que es a la vez el máximo condicionamiento. Porque tú lo que haces es que no ejerces la voluntad consciente. Si la hubiera. Sucede que tú hablas, sucede que tú andas, sucede que tú... ¿Entiendes? Y eso es una sensación de libertad como la que tiene el puma cazando en la selva. El puma se deja ser puma, no está pensando, ¿cómo ser como puma? ¿Tendré que ser mejor puma? ¿Qué chimpún tendré cuando cace la gacela? Los demás verán que yo soy el mejor puma de la selva. En ningún caso debo estar, estoy a la altura del puma que yo debería ser. Soy el puma que mis padres quiso que sean. Soy mejor puma que mi madre. Entonces, los problemas de la acción, que son el control, la búsqueda de perfección o el intento de controlar el resultado, evitar el fallo o el intentar controlar el cómo lo hago. Eso implica que la mirada está volcándose en el hacedor y cuando la mirada se vuelca en el hacedor lo bloquea. Lo bloquea. Es el cuento del 100 pies, de que va el 100 pies andando por la selva y le dice la hormiga, oye, ¿y tú cómo haces para mover los 100 pies y no así no tropezarte nunca? Y desde ese día el 100 pies ya nunca anduvo bien. Siempre pongo el ejemplo de la lengua. La lengua. Aquí está este tipo hablando y la lengua está haciendo ahí. ¿Hay alguien que controle las cosas que está haciendo la lengua todo el rato maravillosamente bien a una velocidad absolutamente pasmosa? Que la lengua es un ser interno dentro de nosotros que funciona sola. Porque dices, madre mía, ¿cómo hace eso? ¿No? Pues, ¿puedo hacer que todo el mecanismo funcione con el control que yo le pongo a qué es lo que hace la lengua cuando yo hablo? ¿Qué es laos? Entonces, no necesitar control, no buscar el chimpún y que no haya mirada autobloqueante es lo que produce eso que todos buscamos, que es la entrega, el dejarse ser, el fluir, la aceptación, el flow, la espontaneidad, la confianza. Entonces, ¿cuál sería la práctica para esto? Por ejemplo, pues intentar hacer esto en mi caso, de interpretar a este personaje, pero no creyendo que soy yo. Observar lo que hace, observar todo lo demás, pero tú ves que el tipo hace así y mueve las manos. El tipo hace así y mueve las manos, dice tu conciencia. Pero no te consideras que el tipo seas tú. Lo dejas suelto y lo dejas que sea lo que tenga que ser. Y cuando tú lo dejas que sea lo que tenga que ser, de manera natural, él rectifica sus propios errores. Si no es que sea tonto y se vaya a perder y sea... Al contrario, el tipo mejora su propia evolución, porque la evolución es innata. Igual que un niño crece y no tiene que prestar atención en cómo crece. Este punto es súper importante, que es a lo que se dedica el karma yoga, el yoga de la acción. Y si yo me dedico a lo contrario de esto, es decir, busco identificación del yo, el chimpún como resultado y el control del producto y de tal, pues esto que me hace karma, 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 sufrimiento, 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 porque el karma lo que busca es la disolución de la idea del yo, es decir, que vuelvas a ser uno con la unidad. ¿Para qué? Para que tengas dicha, felicidad y conocimiento.
Vale. Otra cosa es, digamos, hemos hablado de la acción, de la virtud, de la divinidad. Otra cosa es la visión correcta, ¿no? El budismo habla de la acción correcta, la visión correcta. Bueno, no vamos a ir a las cosas del budismo, pero la visión, ¿no? La percepción. ¿Qué es lo que decíamos hace un rato de lo de la belleza, ¿no? Yo en el periodo de máxima estupidez personal no me parecían ni que las obras de arte expuestas en el Museo del Prado fueran chulas. Sí, o sea, no tenía la capacidad de percibir la belleza. O sea, sí tenía, pero no hasta el grado en el que se puede percibir después. Porque cuando tú tiendes a estar en unidad de felicidad y conocimiento con los objetos, lo que pasa es que todo objeto se revela de repente. O sea, yo he tenido éxtasis místicos con un Kleenex iluminado por el flexo. O sea, haces y lo pones ahí y de repente haces solo de ver el contraste del blanco con el azul, con la luz que entra, con las sombras, y haces, madre mía, como si fuera la Pietà, ¿sabes? O sea, el Kleenex así es la Pietà de Miguel Ángel. Pues es la Pietà, está ahí con sus arrugas, es lo mismo. Entonces, el problema que vemos, o sea, hay dos bueno, hay muchos problemas en el conflicto de la visión de la realidad o de la percepción. Hay una metáfora yógica muy bonita que dice que el problema es que nosotros estamos viendo el tapiz al revés. O sea, cuando tú ves un tapiz, ¿sí? Cuando tú miras un tapiz, si lo miras por el otro lado, dices, madre mía, cosa más fea, ¿no? Porque ahí están todos los hilos y tal. Estás viendo como las piezas sueltas. Y cuando tú giras el tapiz, de repente, ¡pum!, todo tiene una unidad. ¿Sí? Pues la realidad, cuando está fragmentada, cuando yo observo la realidad fragmentada, tú, la silla, el no sé cuánto, la no sé qué, la montaña, el árbol, el otro árbol, yo continuamente lo que hago es ver fragmentos de la realidad. Fragmento. Eso es ver el tapiz al revés. Es como si yo estuviera viendo una peli fijándome en el botón de la camisa, en el peinado de la morena, en el pendiente de la otra, y luego me dicen, ¿de qué va la peli? Yo no me he enterado. Porque tenemos una visión tan fragmentada de la realidad, tan de lo que está sucediendo ahora, el detalle, el yo, lo que le ha pasado, lo que me ha dicho Juanita, ¿sí? Que no tengo esta visión amplia, unificada de la realidad, que me permite saber qué es lo que está pasando de verdad. Hay un punto de percepción en la realidad, que los chamanes lo llaman la visión de poder, en el yoga se llama, no me voy a acordar, mucha mudra, que es la posibilidad de ver la totalidad de lo que está sucediendo simultáneamente, en una unidad. Esto es como hacer ta 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 ta. Eso es. Y entonces no solamente ves todo lo que sucede, sino ves todo lo que no sucede. O sea, no es que lo veas, es que lo sientes. Sientes el sabor de la realidad del momento. Sientes la sensación que está sucediendo en el momento. Yo me acuerdo que en mis primeras obras de teatro trabajé con Lina Morgan, que era una tía muy especial, pero una gran maestra de la comedia, ¿no? Y entonces ella me decía, ¿tienes miedo, hijo? Me decía. Digo, no, porque yo, de manera innata por nacimiento, no porque sea una cualidad que yo haya explotado, no me parece que la exposición pública tenga mucho riesgo, ¿sabes? Entonces me dice, ¿no te da miedo salir ahí? Y digo, no. Ese programa tenía 9 millones de espectadores en aquellos años, que era prácticamente cuando Franco era joven. Y ella me dice, pues este programa lo ven aproximadamente 90 Bernabéus llenos de gente, o 900 Bernabéus, no me acuerdo, eran como 9 millones de espectadores, pues 900 Bernabéus, ¿no? A 100.000 por Bernabéu, bueno, no sé, porque mucha gente, ¿no? ¿Cuánto sería? Bueno, no voy a perder el tiempo en eso, pero no me acuerdo de lo que me dijo, pero era eso, ¿no? Como para meterme miedo, o para picarme, o para ver si yo, porque estaba así de, ¿salimos ya y lo hacemos?
Pero esto no es lo que iba a contar. Lo que iba a contar es que ella me decía, ¿no tienes miedo? Digo, no tengo miedo. Pues bien. Tal. Entonces salimos, ella te hacía todo tipo de perrerías porque le encantaba que la gente se descojonara y yo más o menos la seguía, ¿no? Y cuando no la seguía, o cuando yo no estaba oportuno, ella después me cogía y me decía, Marian, hijo, tú no tienes que estar pendiente de ti mientras estás actuando. Me dice, tú tienes que sentirlos a ellos. Y dice, pero no se los siente pensando lo que están haciendo, se los siente, decía, así, se los siente. Tú pon la atención en eso que vibra, que son ellos. Entonces, fue mi primer trabajo, ¿eh? Y a partir de ello intentaba, cuando era teatro, claro, hacer esto de notarles. Y es como un ser único el público. Como un ser único, claro, que hace ahí como... Y los notas si necesitan que subas más, que bajes más, que estés más energético, que estés menos energético, que fluyas. Y entonces es como una especie de flujo-reflujo en el que tú les das, ellos te dan, si ellos están apagados, tú te activas, si ellos te dan energía... Y esta cosa de estar escuchándoles, esta práctica a base de hacer funciones y funciones y funciones, te lleva a que tú lo llevas a la vida real. Y en la vida real también puedes hacer esta mirada de poder, esta percepción de la totalidad, esta captación del tapiz en su unidad. Porque a medida que yo voy captando el tapiz en su unidad, lo que voy teniendo es una mayor comprensión que no tengo cuando yo solamente veo pequeños detalles. Porque el conocimiento tiene dos vertientes, el conocimiento del detalle y la visión general. Ahora estamos viendo dentro de la visión general. Y cuando tú ves la visión general, las cosas son mucho más misteriosas de lo que te parecían, que antes te parecían mucho más obvias y mucho más aburridas, y de repente pasan a ser mucho más misteriosas, ¿no? Por ejemplo, hay un ejercicio que a mí me gusta mucho hacer. Cuando vais a un sitio donde haya mucho público, que ahora no existe esto, pero si en algún día vais, por ejemplo, a un estadio de fútbol o a un concierto o no sé qué, es ver al público como si fueran un ente solo, como hormiguitas. Como igual cuando miras un montón de hormigas, no los fragmentes en personas, míralos como una unidad, lo que es el bicho humano, y le ves ahí, y de repente te entra la sensación de cómo son, ¿no? Y es mucho más misterioso, mucho más interesante, mucho más integrado, mucho más profundo, mucho más inteligente de lo que tú ves cuando estás pendiente del bocadillo, del culo de la enfrente, del otro que te mira mal, de si esto huele a pis o de si tú vas mono o no vas mono. Tú de repente haces una visión general y de repente percibes, esto pasa muchas veces en los sueños, que en el sueño percibes de modo general. Entonces, imagínate que estás soñando, que estás en un estadio de fútbol donde hay mucha gente, hay un campeonato, es como que percibes el bloque. ¿Veis esta sensación? Que en los sueños percibes el bloque de la unidad y tiene un sentido lo que está pasando. Pues en la vida cotidiana nosotros nos fragmentamos y entonces nos perdemos porque no vemos todo el sentido. ¿Dónde se ve mucho esto? En el árbol del karma. El árbol del karma es un sitio donde tú de repente ves la unidad, el misterio, la estructura, lo que pasa, el destino, y todo esto la persona no es consciente. ¿Por qué no es consciente? Porque se ha perdido en los detalles. Está entretenido en los detalles y no ve la visión general. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué el confinamiento ha llevado a la gente a una necesaria reflexión? Que yo lo estoy viendo en las sesiones todo el rato, como ha producido en casi todas las personas una reflexión sobre algo. Pues porque te ha obligado a una visión general. Te ha retirado lo cotidiano, te ha puesto en un sitio distinto y tú has podido ver una visión general. Como te han prohibido vivir cotidianamente, pues de repente tú has visto cómo era tu vida cotidiana. Antes estabas perdido en los detalles. Esa separación de los diferentes fragmentos está generada por el ego y el mundo, o sea, por el nombre y la forma de las cosas. Las cosas en realidad no están separadas. Todas las cosas están siempre unidas. Lo que pasa es que como nosotros le damos nombre y forma a cada una de las cosas, pues lo que hacemos es una narrativa continuada sobre las cosas. Y ponemos la atención en la narrativa que nos cuenta las cosas, y entonces no las vemos.
Porque es como es como ver el documental de bichos con un locutor que sea un cenizo. Que esto los pasa, ¿no? Dice, el oso desesperado por la búsqueda de comida, y tú ves al oso ahí. Dice, no está desesperado por la búsqueda de comida, no me cuentes historias. Entonces, los documentales yo los quito el volumen, generalmente, porque no me mola la narrativa que le está poniendo, porque es una narrativa muy humanizada. Y dices, déjame que vea yo al bicho como yo quiera, a ver qué hace, ¿no? Pues te plantean en los documentales el bueno, el malo, el oso que es malo, el otro que es bueno, el pobrecito que lo malísimo que... Déjame. Pues esta cosa de la narrativa continuada la hacemos nosotros continuamente, entonces no vemos la verdad. Vengo al curso, o estoy en mi casa viendo el curso, o estoy en una fiesta de no sé qué, y estoy montándome una narrativa de, anda por la Juan, y pues no me ha dicho que no sé cuánto, que frías están las lentejas, pues no tendría yo que haberme puesto estas sandalias, porque tú fíjate que luego no tenemos una, y vaya hambre que tengo, pues no sé por qué yo tendría que tener hambre si estoy contándome continuamente detalles y pensando en el análisis del detalle, que es como si tú estuvieras viendo una peli y tuvieras una voz que te está haciendo el spoiler todo el rato. Ahora Gandalf le está diciendo al Hobbit que lleve el anillo al fuego, y tú te quieres callar, tronco, que ya lo veo. ¿Por qué necesitamos la voz narrativa que continuamente nos separa de la percepción del tapiz? ¿Qué puedo hacer, por tanto? Cuando yo me doy cuenta que estoy viviendo el mundo desde la narrativa que yo me cuento, lo que hago es darle la vuelta al tapiz y volver a hacer percepción de unidad. Intento otra vez percibir la unidad. Y ahí veré la unidad más misteriosa, mejor de lo que parece y mucho más integrada. Esa unidad me da sentido y significado. Las cosas por sí mismas separadas no tienen sentido ni significado. Una célula tiene sentido y significado en relación con el tejido del que forma parte. El tejido tiene sentido en relación con el órgano del que forma parte. El órgano tiene sentido en relación al organismo del que forma parte. El organismo tiene sentido en base a la zona, o sea, al grupo biosférico donde se encuentra. Ese planeta tiene sentido en base al sistema solar, donde tiene sentido en base a la galaxia, tiene sentido en base al... Siempre el sentido de la parte se la da el todo. Si yo estoy concentrado en la parte, pues ya no tengo sentido ni significado. ¿Qué sentido tiene que me hayan cortado el pelo? Pues es que esto tendremos que verlo en la globalidad. Y cuando yo lo veo en la globalidad y la unidad, pues entonces el misterio se manifiesta en un Kleenex. Y entonces todo pasa a ser interesante, todo pasa a ser fascinante, simultáneamente como parte no explicada, porque para yo ver el Kleenex como la Pietà no tengo que estar pensando que es un puto Kleenex lleno de mocos, ni considerar que es un puto Kleenex lleno de mocos. ¿Por qué la gente toma porros? Pues porque los porros lo que hacen es eliminar la narrativa y me quedo fijado diciendo, hostia, qué dorado, tío. ¿Sabes? La mente hace, es que no veas, no piensa, ¿no? Pero lo observas, le estoy poniendo voz a una cosa que no es voz, que es percepción. Pero dices, ¿cómo refleja esto? Madre mía, el dorado. O sea, tú fíjate lo que es el color dorado. O sea, el color dorado es una cosa extraordinaria. No tiene nombre lo que es el color dorado. Pero es que el Black Mirror es increíble. Si tú haces... y haces... ¿Por qué? Pues porque yo percibo eso de estar flipado cuando no estoy continuamente construyendo el nombre y la forma basado en la memoria, sino que yo percibo nuevo y en unidad. Todo nuevo todo el rato y en unidad. ¿Veis esta movida? Hay un ejercicio que hacemos en los retiros que es, por ejemplo, ponerte a mirar a los ojos a la persona que tienes delante como si fuera la primera vez que la ves. Y bueno, ahí aparece... Puede que te enamore, puede que veas caras de diferentes épocas, puedes que veas... Bueno, empiezas a ver cosas completamente distintas, porque con las personas te es muy fácil, pero lo puedes hacer con un boli. No es más que... O sea, las drogas que lo facilitan, como la psilocibina o el THC, lo que hacen es que eliminan la conexión neurológica que va hacia la memoria. O digamos que tú no superpones la memoria al objeto. Y entonces ves el objeto nuevo, como si no lo hubieras visto nunca.
Y entonces dices, hostia, los seres humanos, tío. ¿Sabes? ¿Cómo son? Tienen pelo ahí que cuelga. ¿Sabes? Y se pintan movidas. Y son blanquitos. ¿Sabes? Y lo flipas de repente con eso. Antes lo dabas como... No veías, o sea, veías tu memoria y entonces ahí pierdes el interés por la vida. Eso es el aburrimiento. El aburrimiento es el yo-ya y el así, sí. Ah, sí, sí, la quinta de Beethoven. Ah, sí, sí. Ya nada, sí. Sí, ya la he oído, ya la he oído. Pero si yo me meto ahí por primera vez... ¿No? Ver vídeos, por ejemplo, de gente... de esto de personas que daltónicos que no ven los colores a los que les ponen las gafas de los colores. ¿Habéis visto algún vídeo de esos? Hacen aquí. Y hacen... y se echan a llorar inmediatamente. ¿Por qué? Pues porque están viendo esto que vemos todos nosotros, que es este naranja, este dorado, este fucsia. Y haces. Y ellos no lo han visto antes. No lo han visto. Y entonces de repente hacen... ¡Dios, el color de este tío! Y lo flipas de que esto sea posible. Y lo mismo con los vídeos de los niños o las personas mayores a las que de repente le ponen un audífono. ¿Lo habéis visto? Está el bebé ahí y de repente le hacen clank y le ponen el audífono. Y la madre hace, ¿qué dice mi niño? ¿Qué dice? Y el bebé hace... y entra en un éxtasis de repente de que, por ejemplo, ¿no? Hubo un estudio sobre una persona, o sea, un chaval que iban a ponerle por primera vez audífonos que no iba a escuchar nada. Y pidieron que hicieran una encuesta mundial a ver qué música le ponían para que fuera lo primero que fuera a escuchar por primera vez en su vida, ¿no? Y después de una enorme estadística, se decidió que escuchara la Lacrimosa del Requiem de Mozart. Lacrimosa. Claro, tú escuchas eso y te imaginas. Entonces yo me puse la Lacrimosa. Ese día que leí ese artículo, me puse la Lacrimosa como si fuera la primera vez que lo oí. O sea, convulsionando. Sí, sí, convulsionando. O sea, si tú ya puedes hacer eso de manera natural, imagínate si es la primera vez de verdad que lo haces, ¿no? Entonces esta cosa que te generan las sustancias, que te enganchas a eso porque ves las cosas flipando, tío, el fuego, tío, ¿tú has visto lo que es el fuego, tío? Claro, si nosotros vamos al mar y vivimos en Castilla, la seca, de repente cuando tú vas al mar haces, hostia puta, y ves esa cosa que es el mar, esa cosa monstruosamente grande que se extiende, llena de vida, tal, y haces, hostia, el mar. Y te quedas ahí, percibiendo eso, flipando. Pero probablemente la señora Paca, que vive en el chalet de enfrente, no lo ve. Está pensando, ¿qué de arena se me ha metido? Y está ahí, tiqui, tiqui, tiqui. Estás acostumbrado, lo ves como memoria y ya no lo percibes. Entonces hay que hacer continuamente un esfuerzo de percepción de esto. Y hay tantos ejercicios todo el rato que puedes estar haciendo que estás todo el rato entretenido con esto. Percibir la unidad, mirar las cosas de cada detalle, ver a todos los seres el ser, el dejarme a mí mismo suelto. En cada una de estas cosas puedes hacer una práctica y te sirve. Ok, otra cosa que quería comentar es, digamos, algunos de los impedimentos, que aunque esto es ámbito terapéutico, pero, por ejemplo, ayer se me ocurría, mientras pensaba qué estructura le daba esto, en el budismo se consideran 3 reinos, o sea, se categoriza la experiencia de la realidad en base a diferentes reinos, ¿no? Entonces está los reinos superiores, que son los reinos iluminados, digamos, los de los dioses y tal, donde tú percibes en abstracción ya, y en unidad, y en esencia y en potencia, y luego están los reinos inferiores, por decirlo así, ¿no? Entonces, que es una descripción que nosotros nos creemos que no pertenece a este mundo, pero que en realidad lo que está es intentando describirnos dónde se puede colocar la percepción, la conciencia y la sensación de ser dentro de este mundo. Entonces, los seres infernales, la categorización de los seres infernales es básicamente la ansiedad, la culpa y la vergüenza. Las características del infierno es ansiedad, culpa y vergüenza. Y esto nosotros lo sentimos todo el rato. Los seres, los pretalokas, que lo llaman, los espíritus hambrientos, son la parte de la vida que es anhelante,
ansiosa, continuamente compulsiva a la hora de buscar más perfección, más control, más comida, más belleza, más no sé cuánto más, el ansia viva, ¿sí? El ansia viva es el enemigo, uno de los enemigos centrales. Según el budismo hay dos enemigos centrales, el deseo y el apego, o sea, el deseo y el miedo, el deseo y el rechazo, y el deseo es preta loca, o sea, anhelo compulsivo, que no es lo mismo que necesidad, ¿sí? Hay una cosa que es anhelo compulsivo y otra cosa que es tengo hambre y voy a comer y lo disfruto. Y luego está la sura loca, que serían los reinos del miedo, o sea, los reinos del rechazo. Y volvemos otra vez a la visión unificada de esto, si al final las grandes enseñanzas son extraordinariamente simples, porque son súper poquitas las que pueden ser aplicadas todo el rato, pero son trascendentales. Es decir, yo lo puedo ver desde el punto de vista de preta loca, de sura loca y del infierno, pero al final, ¿de qué estamos hablando? Del miedo del yo, a no ser oportuno, a morir, a ser insuficiente, o sea, el infierno de la ansiedad, la culpa y la vergüenza, al anhelo continuado y al rechazo o el miedo continuado. Y esas tres energías, o sea, la del yo, la del esto no y la del esto sí, por favor, son las tres cosas que me crean separación, disgusto, chunguele y carencia de experiencia espiritual. En cambio, cuando yo le doy la bienvenida a lo que viene, dejo que se vaya lo que se va, acepto lo que sucede porque ya ha ganado y yo me permito a mí mismo ser en toda mi divinidad y en toda mi miserabilidad, pues lo que sucede es que el mundo sucede como siempre ha sucedido, o sea, no, antes todo eso era imaginario. Entonces que todos los dioses, todos los reinos inferiores estos son imaginarios, en realidad son solo cosas que se superponen a la unidad, al conocimiento y a la beatitud dicha. Pero en el momento en que esto se elimina, no es que tú llegues a un sitio nuevo, es que es el sitio normal, o sea, es el sitio de base, al que le añadimos el conflicto del yo, el conflicto del miedo, el conflicto del rechazo, el conflicto del deseo, el conflicto de la acción, el conflicto de la culpa. Pero si yo quito todo eso, no tengo que hacer ningún esfuerzo para estar en unidad, en contemplación, en fusión, en disfrute. Otra cosa, el sufrimiento no es un error del sistema, quiero decir. Ya habréis escuchado la frase famosa, pero es una de las grandes verdades, ¿no? El sufrimiento es opcional, el dolor es inevitable. Quiero decir, el sufrimiento es parte del sistema, no es un error del sistema. Otra cosa es que yo haga un sufrimiento gratuito y tal. Hay sufrimientos que son innatos, y son innatos como la vejez, la enfermedad, tal. Pues esto es así, te va a doler y ya está. Y esto es parte de la vida, igual que hace calor en verano y hace frío en invierno. Y no es una cosa que sea un error. Pero luego hay sufrimientos que sí son un error. Y esos son los que tengo que localizar, los sufrimientos que son específicos de mi pedo, de mi chungo, de mi terapia, o sea, de mi conflicto terapéutico, de mi idea de mí mismo, de las relaciones que yo establezco. Ok. Una de las mejores maneras de acercarse a la visión mística es la ciencia. Porque, por ejemplo, la ciencia toca los temas de la unidad, toca los temas del misterio, en el sentido de que siempre hay una verdad más allá. Si quieres ver la grandilocuencia de la divinidad, no tienes más que estudiar cómo funciona el universo. Si quieres ver lo infinito del detalle, te puedes meter en las partículas cuánticas y sus infinitos misterios. Si quieres ver cómo es el orden del mundo, pues estudias matemáticas y de repente ves que hay un orden implicado que es de diseño y que es previo al mundo, y no previo al mundo, sino que sostiene al mundo, aunque sea no presente. Tú no lo ves, tú no ves la ley de la gravedad, pero la ley de la gravedad está todo el rato. Pues la comprensión de lo divino y de la unidad tiene mucho que ver con esto, ¿no? Que de repente he comprendido la ley de la relatividad, la ley de la gravedad y el principio de no sé qué, de las fuerzas. Pues en lo espiritual es lo mismo. Yo puedo observar el orden implicado, y una de las maneras de verlo es a través de la ciencia, que es muy interesante, porque
muchos de los grandes científicos, aunque nosotros tengamos el cliché, porque es un poco verdad, de que los científicos actuales están muy fundamentalistas y han perdido el espíritu, que es verdad, pero los grandes científicos generalmente suelen ser bastante místicos. Y tú ves escritos de Einstein y no los diferencias muy bien de escritos del Buda. Bueno, entonces, es uno de los caminos para los que sean muy racionales, es muy interesante, el camino de las matemáticas, el camino de la cosmología, el camino de la biología, el camino de la antropología, el camino de la filosofía. Bueno, eso no son ciencias, o sea, tal, pero muy interesante. También como para investigar esto, ¿no? Probablemente parte de mi búsqueda tiene la culpa Carl Sagan. Carl Sagan era un divulgador de la cosmología. Y el anhelo o el hambre de naturaleza que tengo yo continuado, probablemente la culpa la tiene Félix Rodríguez de la Fuente. Claro. Que te enseñó esto, ¿no? A ver la naturaleza desde un punto de vista de la fascinación. Que es una de las cosas que no le debemos castrar a los niños, la fascinación innata. Un pin sobre la relación y lo dejamos ya. La relación sobre todo no con los objetos, sino con los humanos, es donde más se manifiesta el problema de la idea del yo y del apego y del rechazo. Porque claro, quiero esto, no quiero esto, y quiero que tú pienses de mí o yo pienso de ti. ¿Veis que en la relación es donde más se ve esto? Entonces, es la mayor zona de posibilidad de unidad, porque estamos diseñados para el afecto entre los monos que somos, y a la vez la gran amenaza a la unidad, porque te enloqueces, te vuelves loco, te desesperas, sufres. De ahí la tradición de la soledad del eremita, ¿no? Para no entrar en relaciones, digamos, que puedan ser perturbadoras. Aunque hay otra tradición, como no me acuerdo porque hoy no es el día de las citas, pero que son, digamos, místicos familiares, o sea, como que tú tienes que hacer una vida de, ¿no? Pues como Nisargadatta, que tenía una tienda de tabaco, y sus hijos, y era un místico de la hostia, y él estaba ahí en la tienda y con sus hijos atendiendo y su mujer y no sé qué. Y luego tienes a Ramana, por ejemplo, pues que Ramana Maharshi, pues no, él vivió toda la vida en su divinidad sola, pero completamente acompañado de su sangha, o sea, de su grupo de discípulos, ¿no? Entonces, en la relación, en algunos puntos mínimos, ¿no? O grandes verdades en la relación. El otro, para mí, generalmente, es lo que yo obtengo de él. O sea, cuando alguien se muere, nosotros no lloramos que el otro ha perdido la experiencia de vivir. Cuando alguien muere, nosotros solemos llorar lo que yo ya no obtengo del otro, o lo que el otro representaba. Es decir, me tengo que dar cuenta que lo que yo considero que es el otro generalmente no es el otro, sino que es la cualidad que yo observo en el otro. Yo cuando una relación se va, no pienso, he perdido la visión existencial que la otra persona tenía de su propia experiencia de vida. ¿Entendéis? La experiencia de ser Juanita. Yo no digo, se ha ido Juanita. Hemos perdido la experiencia de ser Juanita que tenía Juanita cuando estaba con nosotros. No. Hemos perdido, qué graciosa era Juanita, que ya no está. Juanita, que la característica principal es que era muy graciosa, ya no está. O con lo buena que estaba, qué putada que no venga a la fiesta. Solo la veo como el objeto que representa, como el símbolo de lo que representa, como la cualidad. ¿Veis esto? Cuando tengo que darme cuenta, y esto es muy interesante hacer este análisis, de qué representan los demás seres en mi vida como cualidad que yo absorbo, quiero, rechazo, anhelo, despego de mi propia ser. ¿Sí? Y esto es un error.
Esto es un error. Ver a los seres como lo que simbolizan para mí. Mi papá simboliza para mí solo ese rol. Mi taxista simboliza para mí solo ese rol. Mi personal trainer significa para mí solo ese rol. No considero que mi personal trainer es Roberto, que tiene una vida completa, que tiene un desarrollo completo, que viene aquí, que ha nacido como todos y que sufre una vida como todos los humanos y que disfruta una vida como todos los humanos. Entonces no respeto la divinidad y la esencia del otro ser. Si yo respetara la divinidad y la esencia del otro ser, le permitiría ser como es, estaría disponible para su ayuda, defendiendo mi propia individualidad y además le tomaría como sagrado. ¿Cómo decimos a la gente cuando alguien la trata súper bien? A alguien le trata súper bien. Me dicen, me trata como Dios. Por eso hay que tratar a los niños como Dios, porque en realidad son Dios. Si tú naces faraón y te dicen, tú eres Egipto, le dicen al faraón. Y entonces el niño, claro, si tú imagínate que tú tienes la experiencia de ser el faraón. Entonces te dicen, tú eres Egipto. Entonces tú miras y dices, pues sí, yo soy Egipto. Claro, yo soy el faraón. Yo soy todos estos. Entonces tú eres la totalidad de todos. Eso es la realeza. O sea, la realeza, el origen divino de la monarquía es la sensación de que tú eres el Estado. O sea, tú eres la representación del exterior. Eres el símbolo que representa la totalidad. Por eso debes ser ejemplar. Bueno, no vamos a entrar ahí. Pero es reconocer al otro como un ser, no, o sea, en su totalidad, no solamente considerando qué es lo que yo quiero, lo que me apetece, lo que representa, lo divertido que era, las tetas tan grandes que tenía, lo pesada que era, que cansina, que no sé qué, ¿sí? Darme cuenta y hacer un análisis de las relaciones con respecto a esto. Otra cosa es, importantísima, la gente es multifractal. Multifractal, es decir, la gente es muchas cosas. Y nosotros tendemos a categorizar en una característica. La gente es multifractal y secuencialmente diferente. Entonces, nosotros nos gustaría poder meter a la gente en casillas donde la podemos dejar siempre metida. Y esto es uno de los principales errores de la relación, que le obligamos a los demás a colocarse en la casilla donde nosotros le hemos metido, para que simbolice lo que nosotros queremos que simbolice. Y para que se comporte con nosotros como nosotros queremos que se comporte. Y esto es un horror, porque la gente es buena, mala, lista, tonta, guapa, fea, borde, toda categorización que yo haga de la gente es un prejuicio. No estoy observando quién es. Y no estoy tratándole como lo que es. Y del mismo modo, yo no quiero entrar en prejuicios externos y no quiero que me traten en base a lo que sacan de mí. ¿Veis esto de la relación? Somos el proceso. Claro, somos el proceso de la relación. Por ejemplo, la sociedad monta el matrimonio porque como un acuerdo social que nos viene bien para la satisfacción de las necesidades. Claro, entonces dices, ¿qué necesidad tienes? ¿Tienes necesidad de compañía? ¿Tienes necesidades sexuales? ¿Tienes necesidades económicas? ¿Tienes necesidades logísticas? ¿Tienes que criar unos niños? ¿Tienes que tal? Pues montamos una institución, claro, para que haya una relación institucionalizada donde el ser humano pueda adquirir la satisfacción de sus necesidades continuamente. Pero eso es solo una institución. No es obligatorio. Y del mismo modo que nosotros tenemos que diferenciar el concepto de la institución del matrimonio, tenemos que diferenciar el concepto de la amistad, el concepto de la paternidad, el concepto de la fraternidad, el concepto de la pertenencia, el concepto que no sea de esto debería ser así, ¿no? ¿Qué es? Pero nosotros ¿qué somos? Ya, pero es que si te acabo de invitar a un café, pues somos compañeros de café. Claro, somos el café. Somos el café, el bar, la unidad, el tapiz. Venga, gracias. ¿Sabes? Joder, he quedado con un friki, tía. Claro. Si no, lo que nosotros es definimos la relación que queremos establecer o que no queremos establecer y machacamos al otro
o peleamos con el otro porque esa relación se establezca en base al modelo. Después de cuántos cafés se pregunta. In my conocimiento lo sabrás al final del camino. Cuando vayas a diñar digas, pues yo creo que fue mi marido, ¡oh! Y te mueres. El libro del arte de emparejarse de Ramiro Calle pregunta esto así. ¿Ah, sí? El arte de amar de... No, el de... Joder, con las citas hoy. Bueno, un libro. Coño, el de los 4 acuerdos. Miguel Ruiz, que se llama... Sí, el de amar de Miguel Ruiz también es muy bueno, ¿no? Pero es esto, ¿no? O sea, es el otro no tomarle como símbolo de lo que... de la característica que nosotros sentimos cuando le vemos. Pues dices, ella se va y dice, qué pena con lo buena que estaba. Pero eso no es que ella sea eso. Tú crees que ella es eso, ¿no? Es a ella lo que te despertaba a ti. Y es con lo pesada que era, coño, menos mal que se ha ido. No es que sea eso, es que eso te lo despertaba a ti. Uno, la cualidad del otro no es el otro. La cualidad que te despierta a ti, las cosas que te despierta a ti, no es el otro. Nosotros se lo proyectamos. 2, el otro tiene derecho a ser multidimensional. No a categorizarle en, esta tía es una hija de puta que hace no sé qué, o es que este tío siempre es un puto egoísta. No, este tío es muy egoísta a veces, y a veces es encantador, y a veces es tonto, y a veces es listo, y a veces es buen padre. No, es como lo típico de, señora, ¿usted vio a los terroristas? Pues sí, y le saludaban por la calle, parecían majísimos, no me lo puedo imaginar. Que se puede ser majísimo y poner bombas. Porque si no nos metemos en clichés. Y 3, no tenemos que tener una idea de la relación basada en un cliché y forzar o no forzar que ese cliché se mantenga. Entonces, como dicen, nosotros somos compañeros de trabajo y como somos compañeros de trabajo, pues tenemos que tener una relación de compañeros de trabajo. Le hemos puesto este nombre. Pues que a lo mejor la otra persona no quiere ser compañera de trabajo tuya. A lo mejor ella cree que es tu amiga. Claro. Por eso, en mi opinión, lo ideal es no ponerle nombre. Tú. El otro que haga lo que quiera. Pero tú no le pongas nombre a la relación. Y luego, sobre todo esto, ¿no? Darme cuenta de que para que yo esté con el otro, lo que tengo que hacer es no estar pensando en mí. Una relación incómoda es esa relación donde tú estás mirándote a ti mientras estás con la otra persona. ¿Qué es lo que llamamos? Que no hay química. No hay química es que yo estoy pensando en mí, en cómo le digo esto, en muy que ricas las patatas, ¿verdad? Sí. Y que hay química es que yo estoy pendiente del otro, interesado en el otro, estoy como un búho mirando los ratones. Estoy, sí. ¿Y qué te dices? No jodas, tal, no sé qué. Yo no me miro, yo soy espontáneo y estoy centrado en el otro, estoy en unidad con el otro. Estar en unidad con el otro es el objetivo de la relación, mientras que tú estás suelto. Sin idea preconcebida del otro, sin sacar algo del otro en lo que simboliza y sin querer categorizar al otro y sin querer modelizar el tipo de relación que tenemos con el otro. Y esta es la historia sobre la relación. Chimpum. Entonces, realidad, identidad, divinidad, acción y relación. Esto es lo que hemos visto con algunos pequeños detalles alrededor. Y hasta aquí el contenido teórico del curso de hoy. Ahora practiquen porque esto no es, pues yo ya me lo sé y me lo guardo, sino que esto se trata de que yo vea si es así o no. Monjes, como dijo el Buda, no crean nada de lo que yo les digo, sino practíquenlo en su propia tal, si quieren. Pero sean diligentes en su propia salvación. Sí. Sí. Hay un truco que ya os conté alguna vez que nunca nadie me ha dicho que funciona, o sea, pero a mí me sirve, quiero decir. Entonces, como me sirve, lo sigo contando, ¿no? Porque una frase de Nisargadatta que yo leí y me estalló el cerebro, que es no hacer uso de la propia conciencia deviene en iluminación. ¿En serio? Mira, una que sí que... Es de las más, para mí, de las más poderosas. No hacer uso de la propia conciencia, prestando totalmente atención a lo que hay. O sea, no es que tú apagues la luz.
sino que tú no haces uso no haces uso del mundo. O sea, conciencia y mundo y yo es lo mismo, hemos quedado, ¿no? Pues podemos decir, no hacer uso del yo, no hacer uso de la conciencia, no hacer uso del mundo, pero estando en. Entonces, esto que es lo mismo que ver el mundo como ilusión, ver el mundo como pasajero, como impermanente, como fugaz. Esto produce, cuando se produce, una sensación de libertad, fluidez, o si, ¿sabes cómo que haces? ¡Puf! Y ya no estás. O sea, estás, pero no estás. Sucede esto y entonces está todo como... Y esto es difícil hacerlo sobre todo cuando estás en relación o cuando estás en acción, en vida cotidiana, pero lo puedes hacer cuando tú estás solo o cuando tú estás paseando o cuando tú estás... No sé, y ahí es el éxtasis. Por eso pasa que lo peligroso de estos estados es que nadie compite con una pared blanca. Claro, pues tú haces esto y te quedas ahí. Entonces te hace que si sales y tú... Claro, te van a sacar de un estado donde tú estás en un éxtasis. Solo puede empeorar. Entonces luego dices, es que prefiero la pared blanca de mi casa. Y se te ofenden. Me ha preferido el gotelé. Ha preferido el gotelé. Vale, y esto se produce en esta cosa de permitir, o sea, no hacer uso de... Sucede que el mundo sucede, pero yo no hago uso ni del mundo, ni de mí, ni de nada. Y sin embargo todo sigue funcionando y sucediendo de una manera libre, espontánea, natural, con mucha más dicha, mucho más conocimiento y mucha más unidad. Agradeceros a todos la confianza este año, motivaros a que os alineéis y os afinéis con la música de la divinidad, a que tengáis plena confianza y entrega en lo que sucede, y a que si tenéis que ser imbéciles, gilipollas, discutir, liar la parda, cagarte en la tal y tal, no hay ningún problema tampoco. No hay que ser divino todo el rato. Pero que sepáis que sois todos divinos. Vale, pues hasta aquí hemos llegado. Adiós, buenas noches.